Hola YouTube. Bueno, ahora vamos a empezar, ahora sí ya la tercera parte, que es la teoría neurogotskiana de los 3 a los 6 años. La idea general de esta es que en esta etapa el motivo principal de la actividad va a ser el juego de roles, es decir, este hecho de realizar roles en un determinado juego, como por ejemplo eh, cuando los niños actúan a que son cocineros, los niños actúan a que son médicos, los niños actúan a que son enfermeros, enfermeras, maestros, maestras, psicólogos, psicólogas, si acaso, no sé, ¿no? Todos estos roles que asumen los niños son el, el motivo principal, ¿no? Es decir, querer actuar como un adulto. Esto difiere mucho en otras teorías, por ejemplo la de Piaget, ¿no? En el cual nos decía que el juego en general es una forma de escape de la realidad, del mundo social, de las restricciones que el mundo social le impone al niño, etcétera, ¿no? Al contrario, aquí no es un escape, sino es una forma de penetrar justamente en este mundo, ya que el niño pues no puede penetrar realmente de la manera oficial, digamos, ¿no? Entonces, debido a sus capacidades que tiene en este momento, la forma que le queda de penetrar en este mundo es a partir de jugar o ejemplificar un rol particular. Entonces, el motivo de esta actividad es actuar como un adulto, asumir los roles de ellos mismos y en esta forma penetrar esa realidad, ¿no? Evidentemente esto no puede surgir al menos que el adulto le muestre al niño estos roles, porque como decíamos en el anterior, por las mismas cosas no nos señalan un rol al cual asociado, ¿no? Por ejemplo, si uno ve una pluma o un teclado, pues no asume que esos objetos son particularmente importantes en las acciones de un escritor, por ejemplo, ¿no? Si uno ve un estetoscopio, eh, una bata o lo que sea, automáticamente por esos objetos no se revela el rol del médico, ¿no? Si uno ve libros y demás, no se ve el rol de un investigador, ¿no? Pues no, de esas más cosas no se ven esas cosas, entonces tiene que enseñarle el adulto. Por lo tanto, el adulto juega un papel mediador en esta actividad, ¿no? Y esa actividad no se va a dar por sí misma, no está como hardware, no está programada en el niño. Es dependiente del contexto social. Por ejemplo, actualmente nos dice Karpov que el juego de roles ha disminuido en el mundo por otras cuestiones como de que se le ve como un desperdicio de tiempo, para qué va a estar el niño jugando eso si puede estar aprendiendo matemáticas, aprendiendo español, alguna otra cuestión, ¿no? También, no solo por eso, sino también porque ahora los niños, en lugar de jugar juegos de esta manera, a lo mejor juegan videojuegos o ven videos de YouTube, ¿no? O ven películas o alguna cosa. Hay muchas formas de que pasen su tiempo, ¿no? Entonces el juego ha perdido su papel estelar. Otras cuestiones son como en clases sociales particulares, por ejemplo, nos dice Karpov también que este juego de roles disminuye o se vuelve menos rico o no ocurre tan frecuentemente en clases socioeconómicas bajas también. Eh, y sí, lo más importante, y esto es lo más crucial, es que el adulto le presente estos roles. Por ejemplo, pueden imaginar que en estos económicos bajos no ocurre el juego porque los adultos no tienen el tiempo para andar enseñándolo, interactuando con sus hijos, sus hijas, entonces no les enseñan estos roles, no les abren el mundo estos roles y entonces su juego se ve más pobre. ¿Por qué no tienen ese tiempo? Pues porque tienen que estar trabajando, tienen que estar o trabajando o llegan muy cansados de una jornada laboral a lo mejor de más de 10 horas, 12 horas, 13 horas, etcétera. Entonces, pues es evidente que en estas condiciones no se va a dar esta apertura de la interacción entre niño y adulto y que les expandan la perspectiva sobre las formas de organizar el juego en función de roles, ¿no? Esto se ve muy claro, por ejemplo, en los programas de intervención en este periodo, ya sea unos muy populares en nuestro país, como son los autores Solorio y Quintanar, ¿no? Que suelen introducir al niño como en los juegos a partir de proponerles ellos mismos los roles, ¿no? Dije, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, ¿no? Ahora vamos a jugar a la pastelería, ahora vamos a jugar al doctor, ahora vamos a jugar a no sé qué, ¿no? Y les explican dentro de ese contexto
qué hacen los doctores, qué hacen los pasteleros, etcétera, ¿no? Lo mismo hace, por ejemplo, otros autores muy populares dentro de la literatura en habla inglesa, por ejemplo, está Bodrova y León, lo mismo, o sea, mencionan unas cuestiones muy padres como de que luego llevan a los niños como de paseos extracurriculares, ¿no? Por ejemplo, vamos a jugar, uno quiere enriquecer al niño sobre las actividades del médico, ¿no? Entonces lo llevas a un paseo, a un hospital, donde les enseñan los lugares, los objetos, quién trabaja, cómo se relacionan, ¿no? Para que tengan una cosa más rica, ¿no? O sea, no todo el mundo quiere ser un doctor, ¿no? Sino que, por ejemplo, puedas ver que para que un hospital se lleve a cabo, pues bueno, necesitamos a los que atienden a los pacientes como de primera mano, ¿no? Los secretarios, las secretarias, etcétera, ¿no? Que también necesitas gente que lleve los insumos, gente que maneje las máquinas, ¿no? Los biomédicos, ¿no? O sea, toda esa gente que está trabajando, ¿no? Y además de los médicos hay muchos médicos, ¿no? Que hay neumólogos, que hay neurólogos, que hay patólogos, que hay médicos internistas, ¿no? O sea, entonces se les expande el mundo, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, si van a jugar otra vez, ya no van a decir, yo quiero ser el médico, mejor van a decir, no, es que yo quiero ser el enfermero o la enfermera, o yo quiero ser el ¿cómo se llama? El patólogo, yo quiero ser el que ve el microscopio, ¿no? Yo quiero ser el del laboratorio, todas esas cuestiones, ¿no? Ahora, ¿en qué otras cosas podría ayudar o mediar el adulto? Bueno, pues podría ayudarlo a elaborar la trama y organizar el juego, como decíamos, ¿no? Pueden distribuir los roles, o sea, tú vas a hacer tú vas a hacer aquello, ¿no? Pueden modelar los objetos, cómo se usan, por ejemplo, cómo se usa el estetoscopio, para qué sirve, ¿no? Cómo se va a ocultar a la persona, o inclusive un ojo detutivo. Supongo que no tengamos un estetoscopio a la mano, pues te puedes poner unos audífonos y hacerle así. O por ejemplo, de plano no hay ni audífonos, pues me imagino que hago la acción como de que me lo pongo y luego le hago, ¿no? Entonces esas cosas enriquecen también el juego del niño. A lo mejor cosas que no se le ocurrían de primera mano, el adulto lo, lo ayuda a llegar a una zona superior, ¿no? Y pues también conversaciones sobre el juego, ¿no? Hablando sobre el juego, sobre los roles, sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en todo esto el adulto lo puede ayudar. También, por ejemplo, en regularlo, como para que no se desvíe del rol, ¿no? Acuérdate que los médicos tienen que hacer así y así. Los médicos no tratan mal a las personas, ¿no? Los médicos no hacen llorar a su paciente. Supongamos, a veces sí, pero bueno. Y otra cosa es, otra cosa que es importante es que justamente lo decía el Conin y Leontief, que el juego se va desarrollando de esta manera, ¿no? Así como veíamos aquí arriba, con estas formas en que los ayuda el adulto, pues obviamente el niño cada vez va siendo menos explícita la situación, o sea, no tiene que tener objetos concretos que detallen que estamos jugando al médico, ya podemos imaginar el consultorio a lo mejor, o podemos imaginar que estamos con los instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve menos explícito y se vuelven más explícitas las reglas, es decir, cada vez los niños son más quisquillosos con aquellos que rompen las reglas, ¿no? Si en un inicio no son tan quisquillosos, ya cuando crecen es como de, así no actúan los doctores, así no actúan los maestros, no, los maestros tienen que ser así, así, y así, y así, y ya saben, ¿no? Entonces, en cuanto uno rompe la regla, ellos mismos como que se autorregulan o le dicen al profesor o se regañan entre ellos mismos de que están haciendo las cosas mal y ese tipo de cosas. Entonces, las reglas se vuelven más explícitas. Ahora, ¿qué papel tiene el juego de roles en el desarrollo? Si bien esto siempre dicen como de, es que el juego tiene un papel fundamental en el desarrollo, entonces, ¿cómo ocurre esto, no? ¿O por qué ocurre esto? Una de las razones que dio Vygotsky es que dentro del juego el niño está operando en su zona de desarrollo próximo, es decir, está actuando en función de la ayuda que le prestan sus otros compañeros o el profesor, de maneras que él todavía no tiene disponibles, pero que con ayuda puede lograr, ¿no? Esa sería su zona de desarrollo próximo. Es decir, que esto genera zonas que permiten el desarrollo del niño. Por ejemplo, uno de los primeros estudios que analizó esto en Rusia fue un estudio que menciona Karpov de Istomona, que mencionaba que en el juego
los niños podían memorizar más cosas, ¿no? Si uno le ponía una prueba básica de laboratorio como de, a ver, dime cuántos objetos te presenté, los niños decían, no sé, 5, ¿no? Pero que cuando lo hacían como en el contexto del juego, que por ejemplo, un vendedor tiene que recordar qué cosas ya vendió, qué cosas no ha vendido, etcétera. Por poner un ejemplo, en ese contexto los niños recordaban más cosas, sí, por ejemplo, 10 cosas, ¿no? Entonces operaban dentro de esa zona de desarrollo próximo en este juego. Y lo mismo pasa con un montón de cuestiones. Por ejemplo, el Conin nos menciona que en el juego el niño vence el egocentrismo infantil, o sea, puede ver las perspectivas de otros que por sí mismo a lo mejor no veía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno está jugando, automáticamente tiene que ver que el mundo puede estar, puede estar en otra persona de una manera diferente. Por ejemplo, si yo lo hago así y empiezo a hacer así, yo tengo que entender que dentro de la perspectiva de esa persona, esos movimientos que está haciendo refieren a un estetoscopio. Si una persona lo hace así, yo tengo que entender que eso refiere a un lápiz, a lo mejor una pluma, ¿no? O un bolígrafo, o yo qué sé, alguna cosa, ¿no? A lo mejor hasta es una pluma electrónica, ¿no? O sea, yo tengo que entender las perspectivas de los otros. Uh-huh. Por otro lado, también desarrolla la capacidad simbólica. Como decíamos, si al principio el niño tiene que usar un objeto concreto para realizar ese rol, con el tiempo deja de usarlos. Es decir, puede hacerle, como lo decíamos, el estetoscopio, o puede a lo mejor imaginar una pluma, ¿no? Entonces ya aumentaron su capacidad simbólica dentro del juego. Otra cuestión es una de las más importantes, que es la autorregulación. Tanto Vygotsky como el Konin nos decían que dentro de este juego los niños aprenden a seguir normas y organizan su actividad conjunta en función de esas normas. Como decíamos, los niños detectan que los otros no están siguiendo las reglas. ¿Por qué? Porque tienen dentro de sí unas nociones de cómo debe ser un enfermero, cómo debe ser una doctora, cómo debe ser, ¿no? Un ingeniero, una ingeniera, ¿no? Entonces, dentro de su cabeza tienen estas ideas, entonces, en cuanto alguien rompe la regla, lo regula y le dice, no, eso es inadecuado. O ellos mismos, no, a ver, tengo que ser así y así. Entonces, tienen estas reglas que mantienen en su cabeza, a lo mejor con su habla interna, que les permite regular su conducta. Entonces, es una cosa muy importante y se ha visto ya en estudios, por ejemplo, de Bodrova-Lyon o con Diamond, que se ha metido como en este asunto de investigar si puede mejorar el funcionamiento ejecutivo, y efectivamente mejora el funcionamiento ejecutivo, que tiene que ver mucho con la autorregulación de las personas. Entonces, sí, el juego de roles tiene un papel fundamental en el desarrollo de las capacidades de regulación, las capacidades de pensamiento simbólico y en las capacidades de manejar múltiples perspectivas. Es decir, este vencimiento del egocentrismo. Bueno, y finalmente es importante entender cómo se desarrolla esta actividad a la siguiente actividad, ¿no? El CONIN proponía que dentro de estas actividades está haciendo el niño, esta actividad de juego de roles, pues el niño realiza determinadas acciones que ejemplifican ese rol, ¿no? Sin embargo, el niño, como sabíamos, tiene esta necesidad de querer llegar a ser un adulto, ¿no? Y ahorita está viendo una representación de ese adulto que quiere llegar a ser. Entonces, en algún punto se vuelve ineficaz esta forma de cumplir una necesidad. Entonces, lo que pasa es que el niño desarrolla motivos para llegar a ser adulto, ¿no? Pero ¿cómo puede realmente, digamos, sustentar esta necesidad? Pues bueno, el juego se vuelve ineficaz, en el sentido de que nada más representa lo que quiere llegar a ser, pero la misma sociedad le da ciertos medios para poder llegar a ser lo que es adulto. ¿Cuáles son? Pues la vía primaria es obviamente entrar a la escuela, ¿no? Y desarrollar todas las habilidades que requiere para poder realmente manejar toda esta distribución, todas estas técnicas, etcétera, que son realmente asociadas a ese rol, ¿no? Por ejemplo, para llegar a ser médico, pues hay que aprender un montón de cuestiones de anatomía, hay que aprender toda una serie de cosas de matemáticas, hay que aprender toda una serie de capacidades de memorización, de habilidades lingüísticas, etcétera, etcétera, que van a permitir al niño en algún punto llegar a ser ese adulto, ¿no? Entonces el niño genera esta necesidad, y para manifestar
satisfacer esa necesidad, pues está el ir a la escuela, ¿no? Ese sería el motivo. Sin embargo, como menciona Karpov, en realidad no hay como muchos estudios que sustenten esta hipótesis del Conning. Sin embargo, se ha quedado como la forma aceptada, ¿no? de que ocurre esto. Hay algunas cuestiones ahí como de que marcan como que sea evidentemente que esto ya es el caso. Por ejemplo, Bosovich y el Conning encontraban que los niños, cuando los podían a jugar en la etapa escolar, ya no querían ser los adultos, ¿no? Sino lo que querían era ser los niños, los alumnos, y ser los que se estaban educando, los que iban a desarrollar y demás. Entonces, era una forma de que se marcaba esta diferencia. Pero pues habría que encontrar estudios, hacer más estudios para ver si realmente cambian estos motivos, ¿no? Y si realmente es dentro de esta actividad escolar, digo, esa actividad de juego de roles, donde se desarrollan realmente los motivos para ir a la escuela. Pero al menos hasta donde yo sé, todavía no se ha hecho y es un camino que queda para estudiar. Eh, Pues estas son todas las referencias. Yo creo que les dejaré en los comentarios, eh, quizá algún link para algún libro de Bodrova y León, quizá alguno de los artículos de Diamond y probablemente alguno de Solovieva y el de Vygotsky, quizá. Espero poder dejar todos abajo en los comentarios porque son muchos. Quizá ponga varios comentarios, pero por ahí van a estar. Y pues bueno, esto es todo. Nos vemos para el siguiente, que sería ya la etapa escolar como tal.